Pruebas bíblicas sobre la Iglesia restaurada. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y considero un gran honor haber sido invitado para dirigirles unas palabras. Quiero agradecer la dulce oración ofrecida al inicio de la reunión y a la vez decirles que he estado orando y buscando el Espíritu del Señor para que me acompañe este día, ya que deseo hablarles sobre tres de los temas más importantes de las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Panorama general, la apostasía y la restauración. Revisemos juntos dos de las doctrinas básicas que se enseñan en repetidas ocasiones en su Biblia. La primera es la enseñanza de que habría una apostasía universal, cuando la autoridad de la Iglesia de Cristo sería quitada completamente de la tierra, alrededor del segundo siglo después de Cristo. La segunda es la doctrina bíblica de que Dios restauraría su Iglesia y el Evangelio nuevamente aquí sobre la tierra en los últimos días. Primeramente, voy a resumir estas doctrinas, y luego me gustaría que leyéramos las Escrituras a fin de tener una mejor comprensión de dichas enseñanzas, e invitarles a que busquemos cada una de ellas en la Biblia, si es que la trajeron. Pero si no trajeron sus Escrituras, les voy a pedir que anoten la referencia de estos pasajes, y luego en sus casas, revisen estos y otros pasajes de la Biblia que hablan sobre estos temas. Sería muy interesante que dediquen un poco de su tiempo para renovar la interpretación que tienen acerca de estas escrituras tan importantes sobre la Iglesia de Jesucristo. Doctrina número 1. Creemos que Jesucristo en su día organizó su Iglesia aquí sobre la tierra y que llamó a varios hombres para que trabajaran en ella, dándoles poder y autoridad para obrar en su nombre, ordenándoles a su santo sacerdocio. Este sacerdocio se extendió hacia otros hombres por medio de una serie o cadena de ordenaciones, por aquellos que tenían ese sacerdocio y estaban autorizados para ordenar a otros hombres. Cristo fundamentó su Iglesia sobre apóstoles y profetas, y estos líderes de la Iglesia recibían revelación de él. Cada una de estas características que Cristo estableció en su Iglesia fue una característica de la Iglesia verdadera de Jesucristo. Creemos que hubo un tiempo, poco después de la muerte del Salvador, cuando sus principales seguidores, sus 12 apóstoles y otros discípulos claves, fueron apresados uno por uno y muertos por la causa. Al morir cada uno de ellos, hubo un rompimiento en la cadena de autoridad que Cristo había establecido, y por lo tanto hubo un derrumbe o una apostasía, desviándose de las doctrinas de Dios para abrazar las doctrinas de los hombres, que personas que no tenían la autoridad para hacerlo ni para obrar en el nombre de Cristo enseñaban. Creemos que las Escrituras claramente nos indican que habría una apostasía, y la Biblia describe que en los tiempos de Pablo y sus contemporáneos ya había empezado esta apostasía. La Biblia nos dice que habría una gran apostasía durante la cual Satanás desataría guerras entre los antiguos santos y los vencería, sustituyendo la iglesia establecida por Jesucristo, por una iglesia falsa y sin autoridad para obrar en el nombre de Dios. También nos enseña que Dios en su sabiduría, dispondría que su iglesia fuera restaurada nuevamente en los últimos días, en preparación para el retorno triunfal del Salvador. Una de las enseñanzas principales de la Biblia es que habría una apostasía general en la cual el poder y la autoridad para obrar en el nombre de Jesucristo sería quitada completamente de la faz de la tierra. Nosotros creemos que para que una iglesia sea la iglesia verdadera de Jesucristo hoy día, deberá aceptar como doctrina principal, la doctrina de que hubo una apostasía general después de Cristo, durante la cual la autoridad para representar a Jesucristo fue quitada por completo de la tierra. Doctrina número 2. Nosotros creemos que Jesús, debido al gran amor que sentía por su pueblo, tuvo a bien restaurar su iglesia y su evangelio aquí sobre la tierra en estos últimos días. Así como la Biblia nos dice que habría una apostasía, también claramente y sin equivocación alguna proclama que habría una restauración del Evangelio y de la Iglesia en estos últimos días. Nosotros creemos que si una iglesia en la actualidad es verdaderamente la Iglesia de Jesucristo, deberá ser una iglesia restaurada. Deberá aceptar y predicar las doctrinas contenidas en la Biblia sobre la apostasía universal y la doctrina de la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Deberá proclamar dicha iglesia ser la iglesia restaurada de Jesucristo y poder explicar, paso a paso, cada acontecimiento histórico en los que se cumplieron las muchas profecías que encontramos en la Biblia acerca de la restauración.
Yo sé de una sola iglesia que acepta plenamente tanto la doctrina bíblica sobre la apostasía como la de la restauración, y que literalmente asevera ser la iglesia restaurada de Jesucristo, la única iglesia con la autoridad legítima del sacerdocio para representar a Cristo hoy día es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. La fuerza de sus doctrinas fundamentadas en la Biblia, junto con la devoción de aproximadamente 60.000 misioneros activos que están cumpliendo misiones de tiempo completo o de medio tiempo, pagando sus propios gastos y con la ayuda del Espíritu Santo, han hecho que esta iglesia sea una de las de mayor crecimiento. En estos días de aflicciones espirituales, cuando muchas denominaciones cristianas están declinando, la iglesia restaurada de Jesucristo se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, preparando el camino para la venida de nuestro Señor y Salvador. Mi propósito al estar aquí con ustedes es testificarles que la Biblia habla ampliamente sobre estas dos doctrinas y para ayudarles a comprender la infinidad de escrituras en la Biblia que nos enseñan esta importante doctrina. He tenido que escoger solo los pasajes que serían más apropiados porque sabía que no dispondría de mucho tiempo. Me gustaría que sacaran sus escrituras, que conforme vayamos hablando de ellas anotaran las referencias, y luego, con una oración en sus corazones, vuelvan a leerlas en sus casas. Profecías de la Biblia sobre la apostasía. Las profecías de Pablo. No sufrirán la sana doctrina. Primeramente hablemos sobre la doctrina de la apostasía universal. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 30. Aquí Pablo está hablando a una congregación en Efeso durante una visita y les hace una advertencia muy específica. ¿Ya tienen la referencia? Hechos 20 versículos 28 al 30, y dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nos percatamos de que Pablo sabía que poco después de su partida de esa congregación, los santos en Efeso comenzarían a presenciar la apostasía. Les advirtió que personas, que no eran de la iglesia, vendrían tratando de atraer seguidores aún de entre sus miembros, y que la gente comenzaría a cambiar las doctrinas de Cristo y a sustituirlas por doctrinas de hombres. Veamos ahora en 2 de Timoteo, casi al final del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 3 y 4, donde al escribir a uno de sus conversos un hombre valiente que respondía al nombre de Timoteo, le advierte. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta fue la advertencia que Pablo hizo a Timoteo. Un poco antes, en la misma carta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, hizo otra advertencia acerca de la apostasía que vendría, y le dijo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Esa fue la descripción de Pablo, acerca de los que vendrían en los últimos días, cuando los hombres tendrían la forma y apariencia de piedad pero les faltaría la autoridad para obrar en el nombre de Dios. Le advirtió a Timoteo que el tiempo estaba cerca y que aún en esos días deberían alejarse de los hombres que los llevarían por otro camino. Pablo predijo características que identifican a la iglesia apóstata. Regresemos ahora a un libro antes en el Nuevo Testamento, o sea, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, donde encontramos una de las profecías más específicas dentro de las Escrituras acerca de esa iglesia que se formaría, pero que cambiaría sus doctrinas para que fuesen muy diferentes a las doctrinas de Jesucristo, y esto fue lo que Pablo escribió. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí encontramos las características por las cuales identificó a esa iglesia apóstata como una iglesia que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de comer carne. Dice Timoteo en 4 versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Al decir alimentos que Dios creó, ¿se interpreta como comer carne? Veamos ahora, ¿cuál iglesia apareció en los primeros 2 o 3 siglos después de la muerte de Cristo y cuáles son dos de las doctrinas por las cuales se puede identificar a esa iglesia actualmente? Nosotros conocemos a una denominación que dice remontarse en el tiempo y que el primer papa fue el apóstol Pedro. Por supuesto, los santos de los últimos días están de acuerdo en que Pedro fue el líder de la iglesia en tiempos de Cristo, pero nosotros no pensamos que Pedro fue el primer papa. El liderazgo papal no comenzó sino hasta muchos años después. Pero la iglesia que existió después del tiempo de Pedro ha sido identificada durante mucho tiempo por las doctrinas que dan cumplimiento a esta profecía. Aún hoy día, cuando leemos sobre estas doctrinas, podemos percibir la lucha que se está librando dentro de esa misma iglesia, debido a que los sacerdotes no están de acuerdo con la doctrina del celibato que su iglesia les impone. Los sacerdotes quieren casarse y tener familias, sin embargo hacen un voto de castidad, de seguir siendo célibes y no tomar esposa. Y también vemos en esa misma iglesia las otras características sobre las cuales profetizó Pablo. Durante siglos no comieron carne los viernes, ¿o no? Aún hoy día, cuando vas a un restaurante en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que vemos en el menú los viernes de Semana Santa? Comidas donde el pescado es el plato principal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esa iglesia decidió que comerían carne solo ciertos días de la semana. Aquí Pablo está profetizando en forma muy clara en tiempos del Nuevo Testamento, dos de las características que sirven para identificar a esa iglesia, que tomaría el lugar de la iglesia de Jesucristo, que serían célibes y prohibirían a sus miembros comer carne en ciertos días. Pablo no pudo haber sido más específico cuando identificó a la iglesia apóstata que existiría cuando la autoridad del sacerdocio se perdiera. La profecía de Juan. Satanás vencería a los santos. Les daré otro pasaje de la Biblia que tiene un mensaje vital, porque en él, el apóstol Juan profetizó que vendrían tiempos cuando la iglesia de Jesucristo sería quitada completamente de la faz de la tierra, y Satanás extendería su dominio sobre cada familia, idioma y nación. Ese pasaje está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Podríamos hablar mucho acerca de este capítulo, pero revisemos lo que sucede con anterioridad. Si leen la página anterior, podrán percatarse de que Juan el Revelador está profetizando que vendría una gran bestia y un dragón que daría autoridad a la bestia. Los comentaristas de la Biblia dan diferentes explicaciones acerca de esta bestia y al tiempo de su venida, pero todos están de acuerdo en que su origen es malo e inspirado por Satanás, porque la bestia abre su boca y blasfema contra Dios y declara la guerra contra los santos de Dios hasta que los vence. Después, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, Juan escribe: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿cuán completa iba a ser la apostasía? Iba a extenderse sobre todas las tribus, lenguas y naciones, ¿verdad? A cada hombre que viviese sobre la tierra se le iba a negar la autoridad y el evangelio de Jesucristo por un tiempo. La profecía de Pablo. Una apostasía antes de que el Señor venga en su gloria. ¿Por qué se permitiría que esto sucediera? ¿Por qué establecería Dios una iglesia aquí sobre la tierra y luego permitiría que se la llevaran? Yo creo que esta es una de las preguntas que debemos considerar en las Escrituras. Veamos ahora en Lucas, capítulo 11, versículos 49 y 50, y encontremos juntos la respuesta a esta pregunta. Aquí el Salvador nos da la sabiduría necesaria. El pasaje dice: Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, y luego le dice por qué se permitiría esto, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo.
El Salvador nos ha dicho que la generación que lo crucificó y lo clavó en la cruz fue la generación más perversa que ha vivido sobre la tierra. Aquí en Lucas, el Señor dijo que permitiría que su iglesia fuese llevada de la faz de la tierra, y que hombres perversos la persiguiesen y mataran a sus líderes, y que se dejaría un testimonio contra esa generación. La explicación del Salvador. ¿Por qué matar a los apóstoles? Encontramos otros pasajes en la Biblia acerca de los esfuerzos que hace Satanás para sustituir a la iglesia verdadera de Jesucristo por su iglesia falsa. Uno de los pasajes más poderosos se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo descubrió que los primeros conversos en Tesalónica pensaban que la segunda venida de Jesucristo estaba tan cerca que habían dejado de trabajar y de cuidar sus hogares y de darles lo necesario para vivir. Pablo les escribió para decirles que Jesucristo no iba a venir todavía y que su venida sería precedida por acontecimientos muy importantes, uno de los cuales sería la apostasía, cuando el pueblo sería engañado por el representante de Satanás, que estaría precisamente en el lugar más alto dentro de la iglesia. Refiriéndose a la venida de Jesucristo en su gloria con la frase ese día, Pablo escribió: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí tenemos la doctrina de la Biblia, que claramente dice que tenía que haber una caída, o una apostasía, una sustitución de la influencia de Satanás en lugar de la verdadera iglesia de Cristo, antes de que el Salvador venga nuevamente. Ya hemos leído la profecía de Juan el Revelador de que la apostasía sería completa, que Satanás desataría la guerra contra los santos y que tendría control sobre cada nación, tribu y lengua. La profecía de Pedro. Falsos profetas traerán herejías destructoras. El apóstol Pedro también advirtió acerca de la apostasía, cuando la verdadera doctrina y autoridad de Jesucristo sería sustituida por la doctrina de los hombres. Leemos acerca de esto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Después de hablar acerca de los falsos profetas en tiempos del Antiguo Testamento, le dijo a la iglesia del Nuevo Testamento: pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. La advertencia de Juan. El espíritu del anticristo ya se está manifestando. El apóstol Juan sabía que la apostasía ya había comenzado en sus días y trató de ayudar a los santos a discernir entre la verdad y el error. En aquellos tiempos, era más fácil discernir la verdad ante los complicados asuntos de Satanás, sustituyendo la iglesia verdadera de Jesucristo por una iglesia cristiana falsa con un sinnúmero de doctrinas falsas, y la gente aceptaba o rechazaba a Cristo. En la actualidad, muchas iglesias reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero esas mismas iglesias enseñan solo una parte del Evangelio de Cristo y las mezclan con enseñanzas de los hombres. Esas iglesias tampoco tienen la autoridad y el poder para obrar en el nombre de Dios en cuanto a las ordenanzas que preparan al hombre para obtener su salvación. Pero al menos, las palabras de Juan nos muestran que en sus días la apostasía estaba ya comenzando, y su consejo tiene un gran significado para aquellos que buscan la verdad hoy día. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Una y otra vez las Escrituras nos muestran que en los tiempos del Nuevo Testamento ya empezaba la apostasía, que Satanás estaba haciendo que los hombres cambiaran las doctrinas de Cristo, abandonaran la iglesia verdadera y la sustituyeran por una falsa, que se pareciera a la iglesia verdadera de Jesucristo para engañar a la gente, y de esta forma, evitar que obtuvieran la salvación, y la gloria que Cristo deseaba para ellos. Las advertencias de Pablo. La apostasía ya está sucediendo.
En tiempos del Nuevo Testamento la apostasía ya comenzaba. Vemos la gran preocupación del apóstol Pablo en su epístola a los santos de Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí, Pablo podía ver que la apostasía ya estaba sucediendo, y que Satanás estaba sustituyendo suficiente error a fin de robar a los hombres las llaves de salvación, al dejarles una iglesia falsa que les daría una falsa seguridad. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 cuando Pablo escribió sobre los hombres que estaban involucrados en la apostasía y observó que porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En su epístola a Tito, en el primer capítulo, versículo 10, Pablo arremetió contra aquellos que estaban llevando a los santos hacia la apostasía, llamándolos habladores de vanidades y engañadores, y en el versículo 16, resumió el estado y el poder falso que pertenecía a la iglesia falsa de Satanás diciendo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La apostasía, una doctrina básica de la Biblia. Este es el patrón de las Escrituras sobre la doctrina de la apostasía. La Biblia nos enseña claramente y sin equivocación alguna que habría una apostasía del Evangelio verdadero de Jesucristo y que la apostasía ya estaba empezando durante el tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento, que Satanás desataría guerras entre los santos, que tendrían la apariencia de piedad pero que le faltaría y negaría la autoridad para obrar verdaderamente en el nombre de Dios. La Biblia nos dice que la apostasía sería completa, es decir, que la autoridad para obrar en el nombre de Dios sería quitada completamente de la tierra. Si ustedes creen en la Biblia, por necesidad tendrán que aceptar la doctrina de la apostasía, porque se habla sobre esta doctrina en muchas de las Escrituras y por lo tanto no se puede ignorar. Si la iglesia a la que ustedes pertenecen realmente cree en la Biblia, debe enseñar y aceptar la doctrina de la apostasía universal y deberá reconocer libremente que la verdadera iglesia de Jesucristo fue retirada completamente de la tierra poco después del ministerio de Cristo. Y luego, si su iglesia todavía dice tener el poder y la autoridad para enseñar el Evangelio verdadero de Jesucristo y que existe y se desempeña como su representante autorizado hoy día, entonces, la historia de su iglesia podrá demostrar que Dios, de alguna u otra forma, le otorgó nuevamente el poder y la autoridad, y que restauró el Evangelio verdadero y el poder para representar a Jesucristo, el cual fue retirado completamente de la tierra durante la gran apostasía. Ustedes tendrán que examinar este asunto muy cuidadosamente, porque su posición eterna ante la presencia de Dios depende de la respuesta. Su iglesia, o es la iglesia verdadera de Jesucristo, o es descendiente de la gran impostora. Tal vez les gustaría comparar a la iglesia del Nuevo Testamento, establecida por Jesucristo, con un árbol. Cristo lo plantó y creció rápidamente, pero cuando vino la apostasía, el árbol fue cortado completamente y dañado desde sus raíces que eran las que le daban la vida. El tronco del árbol derribado estaba allí sin ninguna fuente de vida nueva, solo con los cambios que estaban aconteciendo a medida que los hombres sustituían doctrinas apóstatas, en lugar de la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo, y así nació el catolicismo. El tronco continuó cambiando y degenerándose durante muchos años hasta que Lutero y Calvino, y otros reformistas, trataron de dar nueva vida, estableciendo retoños del árbol que protestaban contra los excesos del tronco. Pero si el tronco no tiene vida, ¿podría haber vida en las ramas? Si al tronco católico le faltaba autoridad para obrar en el nombre de Dios, ¿las ramas protestantes podrían sacar autoridad de la madera muerta de donde surgieron? La respuesta es obvia. Las doctrinas protestantes básicas, un esfuerzo para vencer al poder católico. A medida que se llevaba a cabo la reforma, el catolicismo mantenía el poder y controlaba a la gente por medio de dos enseñanzas que habían sido impulsadas hasta el extremo, pero que la gente aceptaba. Primeramente, el catolicismo enseñaba que el hombre no podía ser salvo a menos que recibiera los sacramentos de la Iglesia Católica, y segundo, que solamente el Papa poseía la autoridad para leer e interpretar las Escrituras.
Los protestantes trataron de contrarrestar estos dos soportes poderosos a los que se sujetaban, que hacían que el péndulo oscilara al otro extremo. Enseñaban que no eran necesarios ni las ordenanzas religiosas ni los sacramentos, sino que el hombre puede ser salvo solo con tener fe. Y decidieron que no había necesidad de tener autoridad para obrar en el nombre de Dios, cualquier persona podía organizar una iglesia y Dios la aceptaría. Con solo leer la Biblia se tenía la suficiente autoridad. Esas enseñanzas que reemplazaron llegaron a ser muy populares y rompieron el poder que el catolicismo tenía sobre la gente, pero estas enseñanzas eran igualmente falsas como las enseñanzas católicas a las que habían reemplazado. 6 características de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Examinemos por unos momentos la Iglesia que Cristo estableció en tiempos del Nuevo Testamento y hagamos una lista de algunas de las características por las cuales era identificada. A propósito, algunas personas dicen que Cristo realmente no estableció una iglesia, que la iglesia realmente fue establecida hasta después de su muerte. Pero en Mateo, capítulo 18, versículo 17, el Señor enseñó que si un hombre tenía una disputa con otro, no podría resolverlo en forma privada, sino que tenía que decirlo a la iglesia. Y un poco antes, en el mismo capítulo, en el versículo 3 dijo a sus seguidores, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que no puede haber duda alguna de que Cristo ya había organizado la iglesia en sus días. Esa iglesia tenía muchas de las características por las cuales podía ser identificada, y si alguna iglesia en la actualidad dice ser la iglesia verdadera de Jesucristo, podemos asumir entonces, sin temor a equivocarnos, que esa iglesia debe tener esas mismas características hoy día. Pero de la misma forma, debemos reconocer que si una iglesia no tiene esas mismas características, entonces no puede ser la iglesia verdadera de Cristo. Sí. Saquemos de las Escrituras 6 de las características por las cuales la Iglesia de Cristo puede ser identificada. El sacerdocio, la autoridad para obrar en el nombre de Dios. Primeramente, la Iglesia de Jesucristo tiene la autoridad del sacerdocio, o la autoridad para obrar en el nombre de Dios. El Señor llamaba a los hombres al ministerio y les daba autoridad por medio de una ordenanza llamada imposición de manos. Esto es cuando un hombre que ya posee el sacerdocio pone sus manos sobre la cabeza de otro hombre y lo ordena, transfiriéndole así el poder del sacerdocio. Los hombres no decidían solamente que querían servir a Dios y de repente tener la autoridad solo por el hecho de haber tomado esa decisión, o por leer las Escrituras, o por asistir a las escuelas teológicas. En Juan 15 versículo 16, Jesús les dijo a sus discípulos: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he ordenado. La Biblia tiene muchos ejemplos de gente que trató de utilizar la autoridad del sacerdocio cuando no tenían derecho porque no habían sido ordenados. En Hechos 19 versículos 13 al 16, leemos acerca de los 7 hijos de Esceva que trataron de invocar el nombre de Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malos sin tener el sacerdocio, y el espíritu malo les respondió de esta manera: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y luego el hombre que tenía el espíritu malo atacó a los 7 hermanos quienes huyeron desnudos y heridos. También veamos en Hechos 19, versículos del 1 al 6, cuando Pablo vino a Efeso y encontró a gente que había sido bautizada por personas que no tenían la autoridad. Pablo sabía que esto había sucedido porque la persona que les había bautizado no les había enseñado las doctrinas básicas de Cristo, y en este caso, ni siquiera sabían de la existencia del Espíritu Santo. Así que, ¿qué hizo Pablo? Les bautizó nuevamente porque él sabía que era necesario que lo hiciese alguien que tuviera la autoridad del sacerdocio. Recuerden esto cuando su conciencia y su amor por Jesucristo les obligue a hacerse la pregunta si han sido bautizados por alguien que tenga la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Así que esta es la primera característica de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Sus líderes y obreros tenían el sacerdocio, la autoridad de Dios para representar a Jesucristo y predicar y efectuar las ordenanzas necesarias en su nombre. Una cadena de ordenanzas, se recibió el sacerdocio de manos de poseedores autorizados. La segunda característica estaba estrechamente ligada a la primera,
Tenía que haber una cadena de ordenaciones que llegaban hasta cada poseedor del sacerdocio. Cada una de las personas tenía que recibir el sacerdocio de manos de alguien que previamente lo poseyera y de la forma como se describe en repetidas ocasiones en las Escrituras. El solo hecho de tener un deseo ferviente de servir a Dios no constituye un llamamiento autorizado al sacerdocio, ni en la actualidad ni en tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue muy enfático acerca de cómo debería el hombre recibir el sacerdocio. Al estar hablando sobre este tema en Hebreos 5 versículo 4, dijo, «Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón». Esta es la clave: un hombre no solo decide que quiere tener el sacerdocio, sino que deberá ser llamado de Dios con el mismo procedimiento que se describe en las Escrituras, y luego ser ordenado por un poseedor del sacerdocio. Y esa cadena de ordenación al sacerdocio deberá continuar sin romperse hasta llegar a Jesucristo. Pero si a la cadena le falta, aunque sea un eslabón, entonces no existe el poder del sacerdocio más allá del eslabón perdido. Y según las Escrituras, ¿cuál es el procedimiento por medio del cual el hombre era llamado al sacerdocio? Básicamente consistía de 3 partes. La primera. La inspiración llegaba a alguien con autoridad, revelándole que esa persona debería ser llamado al oficio del sacerdocio. Segunda. El nombre de la persona era presentado a la congregación para su aprobación. Tercera. La persona era ordenada al oficio del sacerdocio por alguien que ya previamente tenía la autoridad del sacerdocio. Esos 3 pasos se siguieron cuando Aarón, el hermano de Moisés, fue llamado al sacerdocio, en Éxodo, capítulo 28, versículos 1, 3 y 41. El sucesor de Moisés fue llamado de la misma manera, o sea, siguiendo el procedimiento de los 3 pasos. Les voy a leer acerca de su llamamiento en Números 27, versículos 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ese es el primer paso. La revelación fue dada a la persona con autoridad, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. Aquí vemos el segundo paso, presentación delante de la congregación. Y finalmente en el versículo 23. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí está el tercer paso. Moisés ordenó a Josué por medio de la imposición de manos, extendiendo la línea de ordenación a otro eslabón. Podemos ver este mismo procedimiento en repetidas ocasiones en tiempos del Nuevo Testamento, pero hay una instancia especialmente ilustrativa que nos muestra ambas formas: la forma correcta e incorrecta de recibir el sacerdocio, de cómo reciben los hombres el sacerdocio y cómo no lo reciben. El Señor visitó a Saulo de Tarso, quien había sido un enemigo de la iglesia, en el camino hacia Damasco, pero eso no constituyó un llamamiento al ministerio, ni le otorgó la autoridad hasta en tanto estuvo en Antioquía, o sea, pasó más de un año. Leemos en Hechos 13 versículo 1 al 3 que sí existían poseedores del sacerdocio en Antioquía, personas que eran profetas y maestros. Ellos fueron los que recibieron la revelación para conferirle a Saulo la autoridad y enviarlo a una misión, y dice así: Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente encontramos a estos hombres que ya eran poseedores del sacerdocio, otorgando esta misma autoridad a Pablo, y al hacerlo, agregaban otro eslabón a la cadena de ordenaciones. Fíjense ahora, aun habiendo tenido una visión gloriosa del Salvador, este no dio a Saulo la autoridad. Ni siquiera el ser sanado o bautizado, o recibir el Espíritu Santo le dio a Saulo la autoridad del sacerdocio, sino que debió ser ordenado por un poseedor del sacerdocio, para que la línea de ordenación fuese válida y continuara y ningún hombre tomase el honor para sí. 12 apóstoles, el fundamento de la Iglesia. La tercera característica de la Iglesia de Jesucristo en tiempos del Nuevo Testamento que me gustaría mencionar es que está fundamentada en 12 apóstoles. Cuando Pablo escribía a los nuevos miembros de la Iglesia en Efeso, les enseñó este principio en Efesios 2 versículos 19 y 20.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, el fundamento o la base de la Iglesia del Nuevo Testamento fueron los apóstoles y profetas, y me gustaría que hicieran una lista, por separado. Como características números 3 y 4 de la Iglesia del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles son la característica número 3 y los profetas son la característica número 4. Uno de los acontecimientos más importantes del Nuevo Testamento se registró al principio del libro de Hechos. Es importante porque nos enseña que el Señor desea que 12 apóstoles, no 11 ni 13, sean los que dirijan la Iglesia. Recordarán que Judas traicionó al Salvador y luego se suicidó, así que solo quedaron 11 apóstoles. Para entonces, ya la Iglesia tenía varios años de existencia y sin duda había crecido mucho. Fueron 2 hombres los merecedores de ser llamados apóstoles: Bernabé y Matías. Debido a que la Iglesia había crecido mucho, fácilmente pudieron haberlos llamado como apóstoles, pero los 11 apóstoles sabían que no, dado que los miembros de su quórum deberían de ser 12 apóstoles, así que solamente escogieron a uno y en el primer capítulo de Hechos, versículos 23 al 26 nos indica que Matías fue contado con los 11 apóstoles. Así que la otra característica de la Iglesia del Nuevo Testamento era que estaba fundada sobre 12 apóstoles. Los profetas, portavoces autorizados de Dios. Los apóstoles también eran profetas, y los profetas son la cuarta característica de la Iglesia verdadera de Cristo. Un profeta es una persona autorizada para recibir revelación de Dios para guiar a la Iglesia. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7, el gran profeta decía: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Oseas, capítulo 12, versículo 10, dice el Señor: y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Por cuánto tiempo será necesario tener profetas en la tierra? El apóstol Pablo nos dio la respuesta en Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, al estar escribiendo acerca de que Jesucristo dirigía a la Iglesia del Nuevo Testamento dijo: y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego nos dijo hasta cuándo sería necesario que hubiese apóstoles y profetas aquí sobre la tierra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya ha alcanzado la humanidad la estatura de la plenitud de Cristo? Por supuesto que no. Los profetas autorizados de Cristo son todavía necesarios para que sean portavoces de Dios en la tierra, así como lo fueron en tiempos del Nuevo Testamento. La revelación, la palabra de Dios relevada al hombre. Una quinta característica de la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento era que sus profetas recibían revelación de Dios. Un profeta no es un portavoz de Dios a menos que Dios hable por medio de él, y cuando Dios habla con un profeta, a eso se le llama revelación. Cuando un profeta dice una profecía, a eso se le llama revelación. La revelación es vital, es la comunicación que Dios tiene con el hombre y es esencial en la Iglesia de Dios. Como dice en Proverbios 29 versículo 18, sin profecía el pueblo de desenfrena, y es por eso que Pablo escribió a los santos de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19 y 20. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. La revelación dada a un profeta es el proceso por medio del cual Dios enseña sus verdades eternas a su pueblo, y Pablo sabía eso. En Gálatas 1 versículos 11 y 12 escribió: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando se escribe revelación nueva y es formalmente aceptada por la Iglesia, se convierte en Escritura. Las revelaciones de la Iglesia primitiva eran escritas y llegaban a ser nuevas escrituras, partes del Nuevo Testamento.
En todas las épocas, la existencia y aceptación de nuevas escrituras es una manera de saber si una iglesia realmente recibe revelación y tiene profetas. Ahora resumamos por un minuto. Hemos aprendido que hay características que identificaban a la iglesia verdadera de Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento y les mostré 5 de ellas, y es importante que las recuerden. Por favor, ¿las pueden memorizar en el orden que las leamos? Traten de grabarlas en su mente, porque necesitarán recordarlas después. ¿Cuáles son? Primera. La autoridad del sacerdocio por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad del sacerdocio. Segunda, una cadena de ordenaciones, hasta llegar a Jesucristo, para que se pueda demostrar que la persona que ordena a otra tiene la autoridad válida. Tercera. 12 apóstoles, porque ellos fueron el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuarta. Profetas, los portavoces de Dios que transmitían la palabra de Dios a la iglesia y. Quinta. Revelación, los mensajes de Dios para dirigir a su iglesia. El reconocimiento de que acontecería una apostasía universal. Estas características eran tan importantes que se las voy a repetir nuevamente. El poder del sacerdocio, una cadena de ordenanzas, 12 apóstoles, profetas y la revelación. Y debido a que ya hemos aprendido que la iglesia del Nuevo Testamento ya sabía que habría una apostasía, yo agregaré otra característica a nuestra lista. La iglesia de Cristo admitió que habría una apostasía universal, y esta es la característica número 6. ¿Son el catolicismo y el protestantismo la iglesia verdadera de Cristo? Hay docenas de características de la iglesia verdadera que podemos identificar en las Escrituras, pero nos tomaría mucho tiempo, así que voy a resumir mucho de la historia cristiana antigua en unos cuantos párrafos para contarles qué sucedió con estas características esenciales. Después de la muerte de Jesucristo, la persecución contra la iglesia aumentó en forma considerable. Durante las siguientes décadas, los enemigos de la iglesia mataron a los apóstoles así como a otros líderes de la misma, imponiéndoles castigos terribles como la muerte. Conforme morían los apóstoles, la cadena de ordenaciones se iba rompiendo y la continuidad del liderazgo de la iglesia se interrumpió, y ya no hubo 12 apóstoles, y esos apóstoles también eran profetas. Así que la revelación que Dios daba a la iglesia por medio de sus profetas autorizados también cesó. Sin la cadena de ordenaciones y sin la guía de los apóstoles y profetas, se comenzaron a introducir furtivamente falsas creencias y prácticas inadecuadas. El sacerdocio se perdió y la iglesia había completado su transformación. Ya no era la iglesia de Dios, se había convertido en la iglesia de los hombres, cumpliéndose de esta manera las profecías del Nuevo Testamento que ya hemos leído. Como lo escribió Pablo, ahora era una iglesia que tenía la forma de santidad, pero negando la eficacia de su poder. No tenía profetas, y por lo tanto, no recibía revelación alguna, así que esas características se perdieron y dejaron de ser importantes. Ya no había 12 apóstoles, por lo tanto adaptaron nuevas formas de gobernar la iglesia evolucionando así hasta el ilegal papado y el colegio cardenalicio. La cadena de ordenaciones se había roto y el sacerdocio se perdió. Claro, todavía se ordenaba a las personas para ocupar diferentes responsabilidades en la iglesia, pero la autoridad y el poder del sacerdocio, así como los procedimientos correctos del sacerdocio y organizaciones, ya no existían desde hacía mucho tiempo. Se introdujeron otros cambios en la iglesia. Un concepto diferente y cambiado sobre la naturaleza de Dios, la adoración de santos y de la Virgen María, el bautismo por aspersión, imágenes religiosas, el celibato, el rosario, la doctrina de transubstanciación, la doctrina de la Inmaculada Concepción, el dogma de la infalibilidad pontífica, la doctrina del purgatorio, la venta de indulgencias, la Inquisición española, papas corruptos excomulgándose unos a otros, y mucho más. El árbol que le daba la vida había sido cortado desde sus raíces y el tronco estaba muerto. Ni el tronco ni las ramas que salían de ese tronco eran la iglesia verdadera de Jesucristo, sino organizaciones de los hombres, que tenían forma de santidad pero no tenían el poder ni la autorización para obrar en el nombre de Dios. Una prueba moderna. ¿Tienen las iglesias en la actualidad esas 6 características? ¿Cómo pueden ustedes saber y estar seguros de que estas cosas realmente acontecieron?
La forma más sencilla es guiarnos por las características de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Pregúntense a sí mismos. ¿La Iglesia Católica cree en la revelación y en que hay nuevas escrituras en la actualidad? No, ni siquiera cree que exista la revelación actual, así que podría tener profetas en la actualidad. No. ¿Es dirigida por 12 apóstoles? No. ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia acerca de que hubo una apostasía universal que cortó la cadena de ordenaciones, dejando a los hombres sin autoridad para obrar en el nombre de Dios como su representante legítimamente nombrado? No. Sin apóstoles, profetas ni revelación y con la cadena de ordenaciones rota, ¿puede un sacerdote católico en la actualidad, o el Papa, tener la autoridad verdadera del sacerdocio? No. Y sin la autoridad verdadera del sacerdocio, ¿los sacramentos recibidos por sus miembros podrán ser válidos y aceptados por Dios? Desafortunadamente la respuesta es no, y sin ninguna de las 6 características esenciales, ¿puede la Iglesia Católica ser la Iglesia verdadera de Jesucristo en la tierra hoy día? No. ¿Y qué me dicen de los protestantes? ¿Creen ellos en que hay revelación nueva y nuevas escrituras? No. ¿Conocen siquiera alguna iglesia que diga que tiene un profeta? No. ¿Tienen 12 apóstoles? No. ¿Tienen ellos una cadena de ordenaciones que no haya sido rota? ¿Cómo podrían tenerla si salieron del catolicismo? Si el tronco está muerto, ¿las ramas tienen vida? No. Entonces, ¿tienen ellos el poder del sacerdocio, con la autorización válida para obrar en el nombre de Dios? No. ¿Cómo podrían tenerla? ¿De dónde podrían haberla obtenido? Rechazan a los católicos, así que no pueden obtenerla de ellos. También rechazan la revelación, así que tampoco pueden obtenerla directamente de Dios, y no hay otra fuente de donde obtenerla, así que ellos de ninguna manera pueden tener la autoridad del sacerdocio para obrar en el nombre de Dios. Sin las 6 características esenciales, ¿pueden las iglesias protestantes ser la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra hoy día? No. Ustedes deben hacerse estas preguntas sobre su propia iglesia. ¿Cree su iglesia en la revelación? ¿Tiene un profeta? ¿12 apóstoles? ¿Una cadena válida de ordenamientos al sacerdocio que se remonten hasta Jesucristo? ¿Tienen la autoridad del sacerdocio? ¿Acepta las doctrinas de la Biblia sobre la apostasía universal y lo que esto implica? Y si no tiene las 6 características esenciales de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, ¿puede entonces ser esta la Iglesia verdadera de Jesucristo? Y la siguiente pregunta es la más importante: ¿pueden venir a Cristo y obtener las bendiciones eternas que buscan a través de su Iglesia si no es la Iglesia verdadera de Cristo? Cuídense de las falsedades de Satanás. Hablemos por un minuto acerca de lo que Satanás quiere hacer. Yo creo que lo que él quiere que tú hagas es que te dejes llevar por la complacencia. Él quiere que tú aceptes una cosa falsa y que creas que es verdadera. Quiere que pienses que has llegado al lugar sin siquiera haber tomado el avión correcto. Quiere que aceptes sus falsedades y nunca preguntes, ni evalúes, ni desafíes su validez, hasta que se haya cumplido tu tiempo de probación aquí sobre la tierra y te atrape en sus manos. Quisiera compartir con ustedes 4 pasajes de las Escrituras, donde encontramos lo que Dios ha dicho referente a aquellos que aceptan las falsedades de Satanás, en vez de obedecer sus mandamientos y consejos dados por medio de la Iglesia verdadera de Dios. Escríbanlas por favor y luego, al llegar a sus casas, vuélvanlas a leer y piensen con detenimiento, porque su futuro eterno depende de cómo respondan a estas preguntas. La primera se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pueden ustedes darse cuenta del peligro al pensar que las cosas falsas serán aceptadas como verdaderas? Dios no aceptará lo falso. Por favor, tomen nota del segundo pasaje, que se encuentra en Mateo 15 versículos 7 al 9.
Es una profecía de Isaías citada por el Salvador. Era apropiada en los tiempos de Isaías y se aplicó en los tiempos de Cristo, y antes de que termine mi plática veremos que también tiene un significado especial para nosotros en la actualidad. Jesús dijo lo siguiente a la gente que vivía en la falsedad en lugar de vivir el Evangelio verdadero. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Es válido aceptar lo falso y vivir conforme a las enseñanzas de los hombres? Jesús dijo: en vano me honran. Este es un pensamiento aterrador. El tercer pasaje se encuentra en Romanos 10 versículos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y este es la esencia del asunto. No importa cuán celoso se sea de Dios, si desean tener las recompensas eternas de Él, tienen que someterse a la justicia de Dios, y eso solo se puede lograr por medio de la Iglesia verdadera de Dios, dirigida por un hombre poseedor del sacerdocio y con la debida autorización. No caminas por la calle y entras en cualquier puerta, la que mejor te guste, tienes que entrar por la puerta estrecha que te lleve a tu senda, a tu destino real. Y esto nos lleva a la cuarta escritura. Mateo 7 versículos 13 y 14, donde Jesús habla acerca de la puerta estrecha que lleva a su reino. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son las advertencias que Dios nos ha dado si aceptamos las falsedades de Satanás en lugar de buscar y entrar en el redil de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Ahora resumamos. Primeramente, hemos hablado de la doctrina de la Biblia que nos dice que habría una apostasía universal después de la era de la Iglesia del Nuevo Testamento, y hemos visto que se han cumplido estas profecías. Luego hemos identificado 6 características de la Iglesia verdadera de Jesucristo, también vimos cómo se perdieron, y nos percatamos de que ninguna de esas características se encuentra en el catolicismo, o en las iglesias protestantes de la cristiandad moderna. Y tercero, hemos examinado las amonestaciones de Dios, concernientes al peligro de creer que aún desempeñando con celo una actividad en alguna iglesia no autorizada por Jesucristo, nos traerá las recompensas eternas que deseamos. Nuestra tarea es examinar todas las profecías que se encuentran en la Biblia, que nos dicen que Dios se proponía restaurar su iglesia aquí en la tierra en los últimos días, y basar mi afirmación audaz de que en la actualidad, la iglesia verdadera de Jesucristo, puede ser solo una que haya sido restaurada por revelación divina. Acontecimientos sobre la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Antes de abrir nuestras Biblias para examinar estas profecías, brevemente les diré los acontecimientos de esa restauración que trajo a la Iglesia del Señor nuevamente aquí a la tierra. Un día en la primavera de 1830, un joven escogido por Dios fue a un bosque cerca de su casa buscando una respuesta a una pregunta que le preocupaba mucho. ¿A cuál iglesia deberé unirme? Este joven de apenas 15 años, cuyo nombre era José Smith, había escuchado a un predicador explicar, en una reunión cerca de su casa, un pasaje de la Biblia en donde se hacía una promesa muy importante. José decidió que aplicaría esa promesa que encontramos en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Luego la Escritura hace la promesa. Y le será dada. El joven José Smith fue al bosque cerca de su casa en Nueva York, se arrodilló y oró a Dios. En respuesta a su oración, lo visitaron 2 personajes celestiales, uno señalando al otro le dijo: José, este es mi hijo amado, escúchalo. Allí, José habló con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo e hizo la siguiente pregunta: ¿a qué iglesia debo unirme? Para sorpresa suya, le fue dicho no se uniera a ninguna de las iglesias que había entonces, y supo de la preocupación de Dios porque los hombres lo alababan con su boca pero que sus corazones lejos estaban de él, que enseñaban como mandamientos la doctrina de hombres en lugar de la doctrina de Dios.
En otras palabras, Dios le dijo a José que había existido una apostasía, o sea, que el poder y la autoridad para obrar en el nombre de Dios se habían perdido, y que las doctrinas verdaderas de la Iglesia de Jesucristo no se encontraban en la tierra. 3 años y medio pasaron, y José esperó pacientemente para recibir más instrucciones, hasta que finalmente, la noche del 21 de septiembre de 1823, estando en su recámara, oró con mucho fervor a su Padre Celestial. En respuesta a esa oración se le apareció un personaje angelical, le dijo que su nombre era Moroni, que había vivido en el continente americano 1400 años antes, y que había enterrado unas planchas metálicas en un cerro cercano. Moroni también le dijo que esas planchas eran los registros de las relaciones de Dios con la gente que había vivido en las Américas. Se le fue mostrado en una visión el lugar donde estaban enterradas las planchas. Esa misma noche, al estar hablando con José, Moroni le dijo que la plenitud del Evangelio eterno se encontraba en esas planchas, y también le advirtió de los grandes juicios que vendrían a la tierra en los últimos días. Moroni se apareció a José 3 veces esa misma noche, y nuevamente al siguiente día, repitiendo y agregando cosas nuevas a su mensaje. José le dijo a su padre lo que había sucedido, y éste lo envió al cerro que había visto durante la visión, y allí José encontró las planchas. Al querer sacar las planchas, nuevamente se le apareció el ángel, y le dijo todavía no era tiempo de sacarlas, sino que tendría que regresar al cerro cada año en el mismo día para que se le enseñara y capacitara. El ángel Moroni vino durante 4 años para enseñar y preparar a José, para entregarle las planchas y para restaurar a la tierra esos registros inspirados. El libro lleva el nombre del padre de Moroni, el hombre que guardó y compendió esos registros y es conocido en todo el mundo en la actualidad como el Libro de Mormón. José recibió las planchas y comenzó la traducción en el verano de 1827, pero no terminó de traducirlas sino hasta 1829. Mientras José y su escribiente y amigo Oliverio Couderi trabajaban diligentemente en la traducción, encontraron un pasaje que se refería a la doctrina del bautismo. Ellos sabían que no habían sido bautizados, así que José y Oliverio decidieron, el 15 de mayo de 1829, buscar por medio de la oración, una respuesta al mandamiento que se les había dado en las Escrituras de que tendrían que ser bautizados. Cuando por medio de la oración buscaban la respuesta, nuevamente fueron visitados por un ser celestial quien se identificó como Juan el Bautista, ese gran profeta que bautizó a nuestro Señor y Salvador. Juan puso sus manos sobre sus cabezas y les confirió el sacerdocio de Aarón, o sea el sacerdocio menor, como es conocido en la actualidad y que tiene el poder para bautizar. Ya que los dos poseían el sacerdocio, les dio el mandamiento de que debían bautizarse uno al otro, y así lo hicieron. Así que José y Oliverio fueron bautizados por medio del poder del sacerdocio que Juan les había conferido. Un mes después, en junio de 1829, Pedro, Santiago y Juan, los 3 líderes de los 12 apóstoles en la Iglesia del Señor en el meridiano de los tiempos, aparecieron a José y Oliverio y les restauraron el sacerdocio mayor, el santo sacerdocio de la Orden del Hijo de Dios, llamado el sacerdocio de Melquisedec. Estos 3 grandes líderes de la Iglesia de Cristo en tiempos antiguos les confirieron el mismo gran poder que ellos tenían, el poder del apostolado, y les dieron las llaves del reino. Dándoles la autoridad para obrar en ordenanzas mayores del Evangelio, la autoridad para efectuar sellamientos y unir a las personas por tiempo y eternidad, el mismo poder de sellamiento que ellos poseían en el meridiano de los tiempos. El Evangelio continuó. Por la autoridad del apostolado otorgado a ellos, y obedeciendo un mandamiento directo de Dios, José Smith y Oliverio Couderi realmente restauraron la Iglesia de Cristo nuevamente sobre la tierra, la misma Iglesia primitiva que había sido dirigida por Pedro, Santiago y Juan y los otros apóstoles después de la muerte de Cristo. La Iglesia restaurada fue oficialmente reorganizada el 6 de abril de 1830. Pero el proceso de restauración continuó hasta el año de 1836, cuando El Salvador apareció el 3 de abril en Kirtland, Ohio, y aceptó el templo que había sido construido en su nombre. Luego Moisés apareció y restauró las llaves para el recogimiento de la casa de Israel. Después apareció Elías y restauró otras llaves del sacerdocio, cuya intención era volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos.
Nosotros sabemos que en esas apariciones tenemos la base para la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sabemos que todavía faltan cosas por hacer en este proceso de restauración y que están por venir y estamos en espera de ellas, así como de las revelaciones futuras que éstas conllevarán. Profecías bíblicas sobre los acontecimientos de la restauración. El sueño de Nabucodonosor: se establecería el reino de Dios y cubriría la tierra. Con este breve recuento histórico como antecedente, veamos ahora algunas de las profecías bíblicas sobre la restauración de la Iglesia verdadera de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y revisemos una de las profecías más significativas dada a hombre alguno. Es interesante que esta revelación haya sido dada a una persona que ni siquiera pertenecía a la Iglesia de Dios, sino que era un rey pagano, Nabucodonosor, quien durante su sueño vio la imagen de un hombre. Hay que entender que esa imagen era como un calendario que representaba eventos que sucederían en el futuro. La estatua tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y su vientre y muslos eran de bronce. Sus manos eran de hierro fuerte, y sus pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Nabucodonosor vio que de una montaña caía una piedra rodando que golpearía los pies de la imagen, que la imagen se caía y se rompía. Y luego Nabucodonosor vio cómo la piedra crecía hasta que llenó toda la tierra, y vio que permanecía para siempre. Nabucodonosor quería saber lo que la visión significaba. Hizo venir a todos sus adivinos, magos y astrólogos, y les preguntó lo que el sueño quería decir. Pero el problema era que había olvidado completamente lo que había visto en su sueño, y ni siquiera pudo darles un indicio. Debido a que los magos y adivinos no pudieron interpretar su sueño, los amenazó de muerte. Luego, el Señor habló a uno de esos magos, su joven profeta Daniel, y le dijo lo que el sueño significaba, le instruyó que fuera con Nabucodonosor y se lo interpretara. Daniel dijo al rey que lo que había visto era una visión del futuro acerca de los grandes reinos del mundo que vendrían, y dijo: «Tú, oh rey, eres rey de reyes», y explicó que él y Babilonia representaban esa cabeza de oro. Dijo que otro reino seguiría a Babilonia, y la historia nos dice que fueron los medas y los persas que vinieron cientos de años después. Un tercer reino seguiría, y este fue el reino de Grecia, que en el sueño era representado como el vientre de bronce. Luego habría de venir un reino muy fuerte, Roma, el hierro de las piernas. ¿Fue en la era romana cuando el Salvador vino a la tierra, o no? Vino y estableció su iglesia en los días de los romanos. Pero Nabucodonosor había visto otra parte de la imagen, los pies, que eran parte de hierro y parte de barro cocido, que ahora sabemos representaba la mezcla de las naciones, unas fuertes y otras débiles, que eran descendientes del Imperio Romano. Ahora, el mensaje importante de la visión es que sería en esos días que la piedra golpearía a la imagen y se expandiría y cubriría toda la tierra. Lean conmigo en Daniel 2 versículo 44, como el profeta resumió el mensaje de esta visión tan importante del rey Nabucodonosor, y dijo así: «Y en los días de estos reyes». Aquí quería decir los reinos representados por los dedos de la imagen, parte de hierro y parte de barro cocido, o sea, los reinos mezclados que descendían del Imperio Romano. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora veamos, ¿qué estaba diciendo? No era en los días de Cristo, no se refería al dominio del Imperio Romano, sino a los días de esos reinos. Después de los días del Imperio Romano, Dios establecería su reino que jamás sería destruido. Luego dijo Daniel: «Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro». El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Aquí encontramos una gran revelación que nos dice el tiempo cuando el reino de Dios sería establecido por última vez, y que llenaría toda la tierra, y no fue durante el ministerio de Cristo en el meridiano de los tiempos, sino más tarde, después de que Roma ya no existiera, y cuando Europa fuera constituida por un conglomerado de reinos tanto fuertes como débiles. El periodo de la restauración, la restitución de todas las cosas.
Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento en Hechos, capítulo 3, y leamos uno de esos otros pasajes que nos dicen que la Iglesia de Jesucristo sería establecida en los últimos días, y eso se encuentra en Hechos 3 versículo 19 L 21. ¿Recuerdan lo que está sucediendo aquí? Pedro y Juan se encuentran predicando, y Pedro dice lo siguiente. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y este es el periodo al que nos referimos, el tiempo de refrigerio de los últimos días, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bueno, para entonces, Cristo ya había venido y se había ido, ¿verdad? Por lo tanto, Pedro no se refería a ese día, él se refería a un tiempo en los últimos días cuando Cristo vendría nuevamente a la tierra, y dijo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que sabemos por medio del libro de Hechos que habría una restitución o restauración de todas las cosas en los últimos días. Todas las cosas se reunirían en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el supuesto de que todas las cosas iban a tener que ser restauradas en preparación para la venida de Cristo, ¿podría haber permanecido en la tierra su iglesia verdadera? ¿Habría la necesidad de restaurar todas las cosas si hubiese habido una iglesia autorizada y funcionando? No, y la necesidad de una restauración completa hace que la realidad de la apostasía universal sea más aparente. Veamos en la Biblia en el libro de Efesios 1 versículo 9 y 10 por favor, y leamos otro de esos pasajes que hablan de los últimos días y de la restauración. Pablo escribe acerca de lo que Dios ha hecho y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y esto es lo que está aconteciendo en estos últimos días, ¿verdad? Dios está restaurando las cosas que fueron quitadas de la tierra y las está reuniendo nuevamente aquí en la tierra para preparar la venida de Jesucristo. Es la era o dispensación del cumplimiento de los tiempos. La alusión de Pablo, la aparición del Padre y del Hijo. Estos tres pasajes son referencias generales acerca de la restauración en los últimos días. Ahora veamos un pasaje que se refiere a eventos específicos sobre el proceso de restauración. Algunos de ellos son muy específicos, otros son más generales, pero cada versículo tiene su propio lugar. Por favor, busquemos en nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Se encuentra casi al final del Nuevo Testamento, después de Timoteo. Este versículo es solo una alusión al suceso de la restauración. Sin embargo, ¿cómo se podría explicar excepto que es una referencia de la primera visión que tuvo el profeta José Smith? Pablo le dijo a Timoteo que los santos estarían esperando un acontecimiento muy significativo en el futuro. Dijo que los santos estarían aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios? ¿Es Dios el Padre, o no? Pablo hablaba acerca de un tiempo cuando el Padre y el Hijo aparecerían juntos. ¿Y en qué otro lugar aparecieron? Solo cuando José Smith fue visitado por el Padre y el Hijo. 1800 años antes, Pablo supo que se aparecerían el gran Dios y su Hijo Jesucristo. Él sabía que esto sucedería. Si alguien dice que Pablo no estaba hablando acerca de la primera visión de José Smith, durante la cual vio al Padre y al Hijo, entonces esta persona deberá poder decirles a qué otra futura aparición del Padre y del Hijo se refería Pablo, y no podrá hacerlo. La profecía de Juan, un ángel que traía el Evangelio eterno. El segundo suceso en el proceso de la restauración fue la aparición del ángel Moroni a José Smith el 21 de septiembre de 1823. ¿Y qué hizo Moroni? Le dijo a José que la plenitud del Evangelio eterno se encontraba en aquellas planchas metálicas del Libro de Mormón y le advirtió acerca de los juicios que vendrían en los últimos días. Juan el Revelador predijo la venida, en los postreros días, de un ángel que traería aquellos dos mensajes idénticos. ¿Recuerdan que en Apocalipsis capítulo 13 leímos acerca de que vendría la apostasía? Unos cuantos versículos más adelante en Apocalipsis 14 versículos 6 y 7, encontramos la profecía de Juan,
acerca del ángel que habría de venir, proclamando aquellos mensajes idénticos. Juan escribió: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es la profecía. El ángel que vendría a la tierra traería el Evangelio eterno. Ahora, ¿qué fue lo que Moroni dijo que había en las planchas del libro del Mormón? La plenitud del Evangelio eterno. ¿Y cuál sería el mensaje del ángel que vio Juan? Temed a Dios porque los juicios de los últimos días están por venir. Juan pudo ver a través del tiempo que vendría un ángel que traería los dos mensajes, la plenitud del Evangelio eterno y el mensaje de que debemos temerle a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso fue exactamente lo que hizo Moroni. Ahora, ¿habría Juan profetizado que un ángel traería la plenitud del Evangelio eterno si alguna de las iglesias de entonces lo hubiese tenido? Claro que no, y si alguna persona les dice que en Moroni no se cumplió la profecía de Juan, entonces debe de estar preparado para decirles cuándo y a quién apareció el ángel, pero no les podrá responder. Y si esa misma persona les dice que el ángel no ha venido aún, deben recordarle que el ángel traería la plenitud del Evangelio eterno y pregúntenle qué implicación tiene en cuanto al estado que guarda su iglesia. ¿Puede ser la iglesia verdadera sin el Evangelio eterno? La profecía de Isaías, la apostasía, luego la visión de todo en un libro sellado. Ahora, por favor, volvamos hacia uno de los pasajes más impresionantes de toda la Escritura, y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29. Seguramente Isaías tenía una profunda visión de las cosas que iban a acontecer en estos últimos días. Este pasaje tiene tantas correlaciones con los acontecimientos de los últimos días, que nos tomaría una hora abarcarlo todo, por lo tanto les leeré solo una serie de versículos, empezando con el versículo 9. Primeramente y en especial, se refiere a la apostasía, y luego habla acerca de la aparición de un libro sellado. Probablemente debería reexaminar un poco la historia del libro del Mormón, cuando éste fue restaurado. Recuerdan que José recibió las planchas, pero que 2/3 partes estaban selladas y que no se le permitió abrirlas. Pero sí se le permitió traducir el resto. Copió algunos de los caracteres y los envió con un hombre llamado Martin Harris, a quien le dijo: quiero que vayas y muestres estos caracteres a varios lingüistas distinguidos para que te otorguen un certificado de que son verdaderos caracteres antiguos. Martin Harris fue a Nueva York y habló con un hombre llamado Charles Anthon. Esto fue un acontecimiento feliz para Charles Anthon, ya que él era una persona ostentosa y quería hacer cosas que trascendieran. Vio la oportunidad de ser parte de lo que pensaba era un gran hallazgo arqueológico, así que emitió un certificado diciendo que aquellos jeroglíficos eran verdaderos y válidos, y se lo entregó a Martin Harris. El señor Anton quería prolongar la conversación, así que al estar Martin despidiéndose, le preguntó: ¿cómo supo José Smith de estos caracteres y de las planchas de oro de las que me estabas hablando? Martin Harris le dijo que un ángel de Dios se le había aparecido y le había dicho dónde se encontraban. El profesor Anton pensó: oh, me estoy metiendo en un lío, así que le dijo: préstame el certificado. Lo tomó, lo rompió y le dijo: tráeme las planchas, yo las voy a traducir, lo que era una falacia, ya que entonces en América no se contaba con los elementos para traducir aquellos jeroglíficos egipcios. Sin embargo, él quería tener una oportunidad de hacerlo. Entonces Martin Harris le dijo: no las puedo traer porque parte de las planchas están selladas. Luego el profesor Anton dijo estas palabras tan significativas que cumplen con la profecía de la Biblia: no puedo leer un libro sellado. Bueno, veamos cómo Isaías predijo aquel pequeño incidente, y luego leeremos un par de versículos más adelante, y veremos que Isaías profetizó la primera visión del profeta José, y cuando Isaías cita aquellas mismas palabras que el Salvador dijo a José Smith en la primavera de 1820. Vamos a leerlos, empezando con la apostasía en Isaías 29, versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagos, y no de vino, tambalead, y no de sidra.
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Isaías vio que debido a la apostasía, vendrían tiempos cuando la gente no recibiría más revelación, no habría más revelación de Dios hacia la tierra. Continúa diciendo: y os será toda visión, en otras palabras, la forma en que el mundo en estos últimos días debería comprender las Escrituras, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Bueno, les he contado la historia de cómo Martin Harris le entregó los caracteres del libro a Charles Anthon, y que fue Anthon quien dijo, no puedo leer un libro sellado. Y nosotros creemos que fue el mismo José Smith quien dijo, Señor, no soy docto, no puedo traducir esto. Y aún así, el Señor le dio poder. Por medio del poder y del espíritu de revelación, José tradujo aquel libro sellado. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Toda visión se encuentra en aquel libro que estaba sellado. En otras palabras, tiene un mensaje de importancia para toda la humanidad y aparecería en un tiempo cuando no habría revelación. Sigamos leyendo. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En otras palabras, Dios vencería la sabiduría del soberbio, de los eruditos, y pondría en su lugar la visión de todos por medio de un hombre, a través del cual él había revelado su palabra. Ese hombre fue el profeta José Smith. Luego, en el versículo 18 Isaías dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Por lo tanto, está hablando claramente acerca de un libro que habría de venir en los últimos días. Observen las palabras de la profecía en Isaías 29 versículo 13. Porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esas son casi exactamente las palabras que Jesús dijo a José Smith durante la primera visión. Los santos de los últimos días entienden el cumplimiento de cada uno de estos versículos en Isaías 29. Sin embargo, no he encontrado a nadie más que haya ni siquiera intentado interpretar este pasaje bíblico en detalle. En los primeros versículos de Isaías 29 encontramos aún más cosas que explican acerca de la aparición del libro del Mormón, pero no vamos a leerlos ahora porque nos tomaría mucho tiempo. La profecía de Malaquías, la venida de Juan el Bautista. Ahora consideremos el siguiente suceso que aconteció en el proceso de la restauración. Ya hemos hablado acerca de la primera visión, de la venida de Moroni y de la restauración del libro del Mormón. Juan el Bautista vino el 15 de mayo de 1829 y restauró el poder del sacerdocio. ¿Sabían ustedes que su venida fue profetizada en términos muy específicos en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento? En Malaquías 3 versículos 1 al 3 el Señor dice lo siguiente, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Analicemos ahora lo que se ha dicho. El Señor dice que Él enviaría a un mensajero a preparar el camino antes de su venida. ¿Pero a qué venida se refiere? ¿Sería su venida cuando Él nació como un humilde bebé en un pesebre? No, esta es la venida de Cristo en su gloria, o no, cuando viene con poder. Malaquías dice que Cristo vendrá como un fuego purificador, recordemos que la tierra va a ser quemada y purificada durante su segunda venida. Y viene como jabón de lavadores, la lejía es un jabón fuerte, ¿verdad?
Por lo tanto, la profecía de Malaquías es que el Señor enviará un mensajero para preparar el camino delante de él cuando él venga en su gloria. Ahora, con esto, hagamos una referencia cruzada de un pasaje. Leamos en Lucas capítulo 7, versículos 27 y 28, y veamos algunas cosas que el Salvador dijo durante su ministerio terrenal. Durante este tiempo, Juan el Bautista había hecho acusaciones muy fuertes en contra de los gobernantes de entonces, y éste había enviado a Juan a prisión. Los discípulos de Juan habían acudido al Salvador y le habían contado lo sucedido. En aquel contexto, el Salvador habló a sus otros seguidores acerca de Juan el Bautista, y dijo en Lucas 7 versículos 27 y 28, «Este es de quien está escrito, He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista». Por lo tanto, el Salvador cita aquel pasaje de Malaquías y dice que Juan el Bautista es el hombre que cumplirá aquella profecía. Sin embargo, la profecía se refería acerca de la futura venida de Cristo en su gloria, cuando el mundo sería limpiado con fuego. Así que el Salvador claramente identifica a Juan como el que vendría y prepararía el camino delante de él. Los santos de los últimos días saben que Juan el Bautista vino el 15 de mayo de 1829 en cumplimiento directo de esta profecía, pero ninguna otra iglesia hace afirmación alguna en cuanto a todo esto. Los poderes del sellamiento restaurados por Pedro, Santiago y Juan. Ahora leamos otro pasaje de las Escrituras. ¿Quién vino después en el proceso de restauración? Fueron Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? No existe ningún pasaje bíblico que hable específicamente acerca de su venida en los últimos días, pero tenemos algo mucho más importante en las palabras del Salvador en Mateo 16 versículos 13 al 19. Recuerdan que en este pasaje el Salvador voltea hacia sus discípulos y les pregunta quién pensaban los hombres que él era, y ellos contestaron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan, y otros dicen que eres Elías, y algunos dicen que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Cristo les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Salvador dijo estas importantes palabras a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Veamos, ¿qué estaba diciendo el Salvador? Los santos de los últimos días reconocen que Pedro era el líder de la iglesia en aquellos días, y fue el mismo Pedro quien regresó en estos últimos días, y estableció nuevamente los poderes del sacerdocio mayor aquí sobre la tierra, y restauró la autoridad del apostolado a José Smith. ¿Cómo podemos saber que tenemos el sacerdocio mayor aquí en la tierra? ¿Cómo podemos saber que nosotros, los mormones, tenemos las llaves del reino de los cielos? Bueno, ¿qué poseía Pedro? El poder de sellar tanto en la tierra como en el cielo, ¿cierto? ¿Cuántas iglesias conocen ustedes, en la actualidad, que afirmen tener el poder de atar en la tierra, para que también sea atado en el cielo? Los santos de los últimos días son la única iglesia que afirma poder atar o sellar parejas en matrimonio por tiempo y eternidad, de tal forma que la pareja esté unida después de la muerte. Ninguna otra iglesia puede afirmar, o estar siquiera en posibilidad de sellar, a las parejas hasta la eternidad, todas ellas dicen, hasta que la muerte los separe. Y el mismo Pedro, a quien el Salvador dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, regresó en estos últimos días y restauró el poder del apostolado, el poder del sacerdocio de Melquisedec, y el poder de sellar en la tierra una vez más. Nosotros sabemos que Pedro con sus ayudantes, Santiago y Juan, vino y restauró esos poderes, y los tenemos en nuestra iglesia hoy día. La profecía de Malaquías, Elías volvería el corazón de los hijos a sus padres. Leamos ahora solo un pasaje más en las Escrituras que se refiere a uno de los acontecimientos específicos de la restauración de la iglesia en estos últimos días.
¿Recuerdan que les conté lo que sucedió el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, cuando se aparecieron primeramente el Salvador, luego Moisés y luego Elías? Elías, al estar dando instrucciones sobre la genealogía y sobre el trabajo en el templo, restauró las llaves que volverían el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Nosotros sabemos que su venida fue profetizada tiempo atrás en los dos últimos versículos del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Leamos por favor, en Malaquías 4, versículos 5 y 6, cuando el Señor hace esta promesa por medio de su profeta Malaquías: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuántas iglesias hablan acerca de la venida de Elías el profeta? ¿Cuántas otras iglesias te dicen el día, la hora y el lugar cuando sucedió? Ninguna. ¿Cuántas otras iglesias saben que habría una apostasía completa y universal? En contraste, ¿cuántas iglesias de algún modo tratan de comprobar el origen de su iglesia hasta la iglesia original, pero no tienen un sustento válido acerca de la autoridad del sacerdocio? Los católicos dicen: sí, Pedro fue el primer papa, sabemos que hubo papas muy malos, y hubo problemas, pero la iglesia aún continúa y se remonta hasta Pedro. Nosotros decimos que fue como el tronco de un árbol, que el Señor tomó su hacha y cortó el árbol desde su raíz, ¿verdad? Cortó al árbol debido a la apostasía. Luego vino y plantó un árbol nuevo y restauró el Evangelio en esos últimos días. Los protestantes dicen: oh, los católicos eran malos y corruptos y ellos tenían sus indulgencias y sus malos caminos, y ellos hablaban acerca de Martín Lutero con sus cosas que clavó en la puerta de la capilla. Pero si el tronco fue cortado, ¿pudieron las ramas haber tenido vida? ¿Pueden las ramas venir de un árbol muerto? No, no pueden, y eso lo sabemos todos. Un testigo: la Iglesia de Dios ha sido restaurada. Les doy mi testimonio de que la Biblia dice claramente que la Iglesia verdadera de Jesucristo es la Iglesia que reconozca la realidad de la apostasía, que la Iglesia de Cristo sería quitada completamente de la tierra. La Iglesia verdadera también reconoce cada uno de los pasos en el proceso de la restauración, conforme han sido profetizados en la Biblia, los cuales ya hemos leído. ¿Pueden ustedes darnos alguna otra explicación sobre estas escrituras? No hay ninguna otra interpretación realista, excepto que la verdadera Iglesia de Cristo es una Iglesia restaurada, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Les testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo, que sabemos que hubo una apostasía y también una restauración, sabemos lo que dicen las Escrituras y tenemos un fundamento basado en las mismas. Sé que en la actualidad, nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos. Deseo que cada uno de ustedes piense cuidadosamente sobre este mensaje, y luego actúe en conciencia y reconozca que no podemos recibir las más grandes bendiciones de Dios sin entrar por la puerta estrecha y ser bautizados dentro de la Iglesia restaurada de Jesucristo por una persona que tenga la autoridad válida del sacerdocio. Pido a mi Padre Celestial para que ustedes lleguen a comprender que Dios ha traído su poder y sus más ricas bendiciones a la Iglesia restaurada, y que la Iglesia es para crecer y llenar toda la tierra como Daniel vio en su revelación. Les dejo este testimonio que sé que es verdadero, en el nombre de Jesucristo. Amén.